Estoy fastidiado por estas llamadas spam, también a través de las páginas web de las empresas operadoras. Pero esto es algo que no muchos saben, porque el tubo de reclamos de Ociptel contempla la posibilidad de conciliación y de transacción, pero esto no se usa. Si yo soy malicioso, puedo reclamar constantemente los 12 meses del año y congelar todo lo que debía pagar a la empresa con relación a mi servicio de telefonía. Lamentablemente sí. El modus operandi de estas personas es realizar un reclamo y consignar una dirección física inexistente. Tú, cuando vas a notificar la resolución de primera instancia, no hay dirección. Utilizan el sistema de mala fe. Hoy contamos con la presencia del doctor David Pacheco León, abogado experto en protección del consumidor, con quien vamos a platicar sobre resoluciones del Indecopi en materia de telecomunicaciones y algunos otros temas afines. David, te damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay bastante por hablar. Comencemos por un tema muy polémico que de hecho está en boga a la fecha, que es el tema de las llamadas spam, ¿no? Aquí no lo han llamado a lo mejor en su trabajo, en casa, un sábado hasta domingo, de manera insistente, sin que esta persona haya brindado su consentimiento previo, y peor aún, ya habiéndolo revocado en numerosas ocasiones, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión? Introdúcenos al tema de las llamadas spam y su polémica. Lo que pasa es que esta ley en realidad está combatiendo las llamadas spam a través de la prohibición. Ya. Y desde mi punto de vista, este no es un problema que se va a solucionar que se solucione prohibiendo las llamadas spam, sino mejorando la fiscalización de parte de los entes reguladores, en este caso el Indecopi, ¿no? La agencia de competencia, para poder fiscalizar a las empresas que incurren en esta práctica. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el Indecopi actualmente tiene una serie de mecanismos para poder combatir ello, ¿no? Por ejemplo, tiene el reclamo virtual. Si yo tengo un reclamo, estoy fastidiado por estas llamadas spam, puedo ir al Indecopi y a través del reclamo virtual, en el lapso de una semana o algo así, a lo mucho, este reclamo va a ser trasladado a la empresa operadora y voy a tener una respuesta positiva. Es lo ideal, ¿no? Ok, lo ideal no es decirle a la teleoperadora, señorita, no me llame más. A la teleoperadora directamente, no. No es muy efectivo. No es muy efectivo. Bueno, sí, yo lo he podido validar, de hecho, imagino que tú también. No es tan efectivo decirle, voy a reclamar virtualmente el Indecopi. Claro, a la teleoperadora puedes decirle eso, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo. Okay. Y también yo creo que el problema se puede solucionar, honestamente, desde mejorar los mecanismos de fiscalización que puede tener el Estado. ¿A qué me refiero? Y publicitar los mismos también. Tú puedes ejercer tus derechos ARCO, ¿no? Los derechos de protección de datos personales, también a través de las páginas web de las empresas operadoras. Pero esto es algo que no muchos saben, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo que tú tienes para poder ejercer esos derechos. ¿Cómo los protejo? O sea, ¿cómo protejo? Para empezar, hay que poner un poquito de contexto. Claro. El número de teléfono es un dato personal. Por lo tanto, tú estás diciendo que eso se puede proteger, tu dato personal, ¿no? Puedes limitar el tratamiento de ese dato personal a través de la página web de la operadora, de la empresa que te está llamando insistentemente. ¿Cómo? Exacto. Hay un link que tiene que tener, la empresa está obligada a tenerlo para poder ejercer tus derechos ARCO. Entre ellos, el derecho de supresión. Este derecho de supresión, tú puedes ir a la empresa y decirle, oye, retira mi número de tu base de datos. Y la empresa está obligada a responderte esta solicitud y a retirar tu número de la base de datos. Ese es uno de los mecanismos que tú tienes. Correcto. Otro mecanismo alternativo de solución de conflictos podría ser el libro de reclamaciones. La empresa operadora es el más común, ¿no? Tú haces tu reclamo y la empresa operadora en 15 días hábiles tiene que responderte. Y también va a poder acceder a lo que tú pides. Ahora, otro mecanismo, el reclamo virtual, que es un mecanismo más de mediación, como te comentaba, ¿no? Tú haces tu reclamo en Indecopi, el Indecopi en un plazo de 2 a 5 días hábiles le traslada el reclamo a la empresa operadora absuelve, se lo traslada el Indecopi, la absolución te la traslada a ti, y si te satisface, todo bien. Si no te satisface, se convoca una audiencia de conciliación. Ah, mira.
se convoca una audiencia de conciliación a la cual la empresa está obligada a ir porque si no la multan. Esa es una vía que no muchos conocen. Exacto, ¿no? Entonces no es muy concurrida. Ya, y en esa audiencia de conciliación, ¿qué puedo conciliar? Bueno, ahí ya el espectro se abre un poco más, ¿no? Tú puedes manifestarle a la empresa operadora el malestar que estás presentando Ya. y en principio esta tiene que obligarse a retirar tu número de la base de datos, por ejemplo, a ya no generar estas llamadas. Ahora, dependiendo de cómo se aleguen los fundamentos, ¿no? Podrías obtener una suerte de compensación de parte de la empresa operadora, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de una conciliación. ¿Para qué? Para que esto no llegue a una denuncia administrativa ante Indecopi. Correcto, Ajá. correcto. Y si nada de eso me satisface, puedo denunciar. Puedes denunciar, que es la vía. ¿A dónde? ¿Al Al- Indecopi o Ajá. a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Y esa es una pregunta muy interesante, porque para llamadas spam, las llamadas son métodos comerciales agresivos. Entonces, la vía idónea es ir a Indecopi y el Indecopi puede absolver esto. Pero también puedes ir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pero ya no por las llamadas, sino por el indebido tratamiento de tu dato personal, que es, como bien lo has dicho, es tu número celular también, ¿no? ¿Puedo ir a ambas? Puedes ir a ambas, no son excluyentes una de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque son objetos jurídicos diferentes. Uno está protegiendo, ¿no?, las llamadas agresivas, los métodos comerciales agresivos, y el otro, el debido tratamiento de tus datos personales. Ajá. Ya, o sea, tengo un espectro por el cual el ciudadano fastidiado, fastidiado, claro, por las llamadas spam, puede acudir a, o bien tutelar su dato personal, que vendría a ser su número telefónico, Ajá. o bien por el otro lado, ¿no? Por un tema de anti-Indecopi, por un método coercitivo. Un método Comercial agresivo. Un método claro. comercial Ajá. agresivo. Agresivo, ajá. Ya, vale, correcto. Ahora, esta norma de que se está comentando en medios de comunicación a propósito de las llamadas spam, lo que prohíben es el primer contacto. Exacto. ¿Qué es el primer contacto? Hay quienes dicen, por ejemplo, que al prohibir esto se atenta contra el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que trabajan en call centers que se van a quedar sin chamba. Exacto. Completamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa, el primer contacto es cuando la empresa puede llamarte a ti a ofrecerte el servicio y a la vez a pedirte el consentimiento para poder contactarte en adelante, ¿no? Ok. Entonces, ese es el primer contacto. Ya. En un principio, se había, en este, bueno, interín, ¿no?, de todo, de todo esta traza normativa que se había publicado desde el año pasado ya, se había permitido el primer contacto. Ahora lo vuelven a prohibir, ¿no? Entonces, el problema es que esta prohibición también no solamente genera una afectación al derecho del trabajo, Ya. o a la libertad de empresa, si queremos, de los call centers, ¿no?, sino también una afectación al derecho de información de los consumidores. ¿Por qué? Porque tú cómo sabes de las promociones o de las ofertas o de alguna mejora que puedas tener para ti si es que no te la informan también. Lo que dice la norma, la que se ha publicado, ¿no?, o mejor dicho, la que el Congreso ha aprobado, todavía no está publicada, Sí. la que el Congreso ha aprobado dice que no se va a permitir el primer contacto y esto limita el derecho de los consumidores a poder enterarse de lo que pueden acceder. Ahora, cuando hablas del primer contacto, generalmente las teleoperadoras, los call centers te llaman y te preguntan, ¿puedo continuar con la llamada? Ya. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Puedo continuar con la llamada? Correcto, se presentan, ¿no? Ajá. ¿Puedo continuar con la llamada? Si el tratamiento de los datos personales requiere que el consentimiento sea inequívoco, porque así lo dice la norma, Exacto. ¿es inequívoco preguntar ¿puedo continuar con la llamada? ¿O sería más conveniente brinda su consentimiento para usar este número telefónico y llamarlo o algo por el estilo? Porque a mí me parece que es confuso lo primero. Exacto. Completamente de acuerdo, ¿no? En eso sí,
el teleoperador debe de ser muy claro, ¿no? Porque para poder continuar las llamadas posteriores. Ujú. Si te dicen, puedo continuar la llamada, te está diciendo esa misma llamada, no te dicen adelante. Exactamente, ¿no? Ajá. No te hace mención a tu número, que es un dato personal, El tratamiento que se le va a dar. y la palabra clave, que es el consentimiento. Exacto. O sea, no se menciona ni por atisbo el consentimiento, ¿no? Ujú. Eso a lo mejor podría ser incorporado en una eventual norma para optimizar esta relación entre el teleoperador y el potencial cliente o el cliente. Podría ser, pero es que eso ya está en la norma, ¿no? Porque como tú mismo me La lo has fórmula, dicho, tal cual. no, la fórmula no, sino de manera general te dice un consentimiento inequívoco. Sí. Ahora, la frase exacta, incorporarla en una norma quizás podría afectar también la forma de comunicación de cada empresa, Ya. porque eso parte de la libertad de ellos también, ¿no? Entonces, mientras haya un consentimiento informado que el consumidor haya realizado, independientemente de la forma que se haya hecho, ¿no? Palabras más, palabras menos, puede ser válido. Vale. Así como platicábamos sobre esta suerte de confusión que algunos tienen, ¿a dónde acude Indecopi a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales por el tratamiento indebido o, o por las llamadas spam, ¿no? Así también existe una suerte de confusión entre Opsitel y el Indecopi. Ajá. Ya. Vamos, ¿a quién acudo? A lo mejor, si es que este telefonito me llega defectuoso, ¿a Opsitel o a Indecopi? Si te llega defectuoso el equipo, tienes que ir a Indecopi. Ok. Ahora, ¿El servicio? si es el servicio, a Ociptel. Ok. ¿Por qué? Porque Ociptel es el regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, Ya. ¿no? Entonces, todo problema enfocado a los servicios públicos, ya sea acceso a Internet, telefonía fija, telefonía móvil, etcétera, todo esto son competencia del Ociptel. Todo lo demás que ofrezca la empresa operadora, pero que no tenga que ver con un servicio público en sí, ya va a ser competencia de Indecopi. Como por ejemplo, el producto en sí, el celular. El aparato. El aparato, dispositivo. el Ya. dispositivo. Y si el paquete que me ofrecen con este dispositivo postpago, ¿no? Ya. Me ofrecen un servicio de Netflix Ya. y Amazon, ¿no? Ya. Ajá. Ese es un servicio privado, no es un servicio público. Exacto. ¿A Ajá. quién acudo? ¿Indecopi o Opsitel? Ahí hay Indecopi. Ahora, dependiendo. ¿Por Ya. qué? Idoneidad. Exacto. Si es un problema de calidad con el Netflix, vas a Indecopi. Ya. Ahora, si el Netflix, eso es un pronunciamiento relativamente reciente del año Ya. pasado de Ociptel. ¿En qué casos yo puedo acudir a Ociptel con un producto, no, con un servicio OTT, por ejemplo, que son los servicios over the top, los de streaming? Ya. Entonces, ¿en qué casos yo puedo acudir a la vía de Ociptel? Ujú. Cuando realizas un reclamo por facturación y no reconoces el cobro de este servicio de streaming. Ok, ya, cuando te lo recargan, Exacto. ya, uy, ese es un terrible problema, ¿no? Ajá. Ya, cuando tú contrataste A, pero Exacto. te dan A más B más C, Exacto. sin que lo hayas consentido, sin que lo hayas contratado. Ajá. Ya, allí, ¿cuál es el criterio? Allí vas a ir a Ociptel, siempre y cuando no reconozcas ese servicio y ese servicio esté incluido en tu factura, Ujú. ¿no? En tu recibo, ¿no? de servicio público. Y eso aplica, por ejemplo, cuando a lo mejor este mes pago 40 soles, pero el otro mes me subieron el plan Ya. a 50. El Y mismo plan. no, me subieron el plan, o sea, ya Ya. no estoy pagando 40, estoy pagando 50 soles. Ok. Ya, ese tipo de reclamos también es ante Opsitel. También son ante Ociptel. Ajá. ¿Son comunes a la Sí. luz de tu experiencia? Sí, son reclamos comunes, ¿no? Porque a veces sucede esto sin el consentimiento del abonado, ¿no? El usuario en Ociptel se llama abonado. Entonces, ¿qué es lo que debe de realizar? Un reclamo por incumplimiento de condiciones contractuales. Porque yo contraté un servicio de 100 soles. Me están cobrando un servicio de 150. Correcto. ¿No? O los primeros meses empecé a pagar 100, pero de pronto subieron mi plan a 150. Exacto, también puedes ir allí. Ya, ya. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, porque esto vamos, es muy frecuente, ¿no? Hago mi reclamo
trato de llamar a la teleoperadora para que me cobre lo que debería cobrarme, que en este caso que tú planteas serían 100 soles, en el caso que yo planteo serían 40 o 50, ¿no? Que es lo Ya, que siempre se pagaba esta persona en este caso hipotético. Ok, y no le dan de baja a los 50 soles de más, ya. ¿no? Me ponen trabas, vamos a transferirlo al área pertinente, que es lo que se suele decir. Allí tampoco no se está afectando el deber de idoneidad, como para poder ir al Indecopi también. No, porque estamos hablando netamente, o sea, sí se afecta la Ya, idoneidad, pero como estamos hablando del servicio público, esa idoneidad del servicio público la tiene que ver el OSIPTEL. ya. Y Ocitel analiza también idoneidad, es propio de su análisis. Claro, entre las materias reclamables del Ya. artículo 28 del Tubo de Reclamos está la materia de calidad o idoneidad del servicio público. Ujú. Entonces, si tu servicio, por ejemplo, de acceso a Internet tiene intermitencias, ¿no? O está un poco lento, es un reclamo por calidad. ¿Quién lo va a ver? OSIPTEL. Ujú, ujú. Un reclamo por calidad a propósito del internet, la latencia, que no tengo internet, y la típica respuesta al momento de llamar a la teleoperadora es desconecte su módem, Ujú. ¿no? Vuélvelo a conectar, desconecte su módem. Ya, en 3 días va a venir el servicio técnico. Si no viene en 3 días el servicio técnico, si no logran solucionar el problema, ¿no? Eso, Indecopi, Opsitel. OSIPTEL también. Opsitel Sí, también. ajá. Correcto. ¿En qué supuesto, qué tendría que ocurrir para que esto sea materia de análisis del Indecopi? ¿O definitivamente no es materia de análisis del Indecopi? El ejemplo que me has planteado, ¿no? En el Sí. ejemplo que me has planteado, por ejemplo, si aparte del equipo terminal, que sería tu módem, del que sale el internet para toda tu casa, para todo tu hogar, Ya. tienes equipos mesh o equipos repetidores, Ok. ¿ya? Entonces, ese equipo repetidor ya no es un equipo terminal. Si tú puedes tener internet sin el equipo repetidor, sí. Entonces es un producto aparte. Si Ya. este producto falla, puedes ir a Indecopi. Ok. Es un producto que te lo ofrece la propia empresa. Es un producto que te ofrece la propia empresa. Tal cual, por ejemplo, el ejemplo del aparato celular que me comentabas al inicio. Ya. Y es interesante eso porque hay un Ajá. momento en el que se desdobla esta responsabilidad, ¿verdad? Ujú. Ahora, si el servicio técnico falla, no llegan a tiempo, etcétera, para la instalación de un repetidor, allí sí es Indecopi. Claro, sería Indecopi. Sería Indecopi. Para la instalación de un repetidor, sí. Ya. Y ¿Por si, qué? Porque el servicio, tú tienes tu internet. El repetidor ya es un equipo aparte. y si falla para la instalación de un módem del principal. O Siptel. El dirimir estas dos Sí. competencias es complicado. Pero está bien que Sí, planteemos estos ejemplos para que quede clara la finalidad de cada una de las entidades. exacto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante Ujú, de que en Ociptel, por ejemplo, comencemos con Indecopi. En ujú, Indecopi tú realizas un reclamo en el libro de reclamaciones es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ujú, Este reclamo no es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo sería si tú denuncias al proveedor en Indecopi, ¿no? ujú. Y ya tienes tu pronunciamiento de primera instancia, de segunda instancia en la sala de ser el caso. Correcto. En Ociptel no es así. En Ya. Ociptel, Ah, cierto. Ujú, el reclamo, la palabra reclamo en Ociptel ya inicia como haciendo un símil como lo que sería la denuncia en Indecopi. Mm. Entonces, tú al hacer tu reclamo, inicias el Ya procedimiento activas el administrativo. procedimiento, claro. Exacto. ¿Y quién te responde en primera instancia? La empresa operadora. Y en segunda instancia, ¿quién te responde? El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, que ya está en el OSIPTEL. Ujú, ¿Ya? Entonces, esto ya es un procedimiento administrativo y el TRASU, que es como son las siglas de ese tribunal, el TRASU ya resuelve en última instancia administrativa este reclamo. Entonces tú ya no tienes cómo apelar o cómo llegar desde el punto de vista de una empresa operadora, ujú, me refiero, ¿no? ujú, La resolución que emite el TRASU, sea buena o mala, porque a veces también se equivocan, ujú. como empresa operadora, tú ya no puedes acceder a una doble instancia. El usuario sí tuvo doble instancia,
tuvo primera instancia empresa Sí. operadora, pero ¿qué pasa con el procedimiento administrativo? Cuando se eleva a segunda instancia, se vuelve un procedimiento administrativo trilateral. Está OCIPTEL, reclamante y reclamado, Ujú. ¿no? Entonces, ha pasado casos en que como empresa operadora tú tienes 5 días para elevar una apelación. ¿Y qué pasa si es que esta apelación la elevas en el 5.º día dentro del plazo, pero al órgano resolutor de OCIPTEL hasta el trazo llega el 6.º día? Y el OCIPTEL dice, elevaste fuera del plazo, le doy fundado al cliente. Entonces te llega a ti, empresa operadora, esta resolución y dices, oye, pero yo he elevado dentro del plazo. Y aquí está mi evidencia, aquí está mi elevación dentro del plazo. ¿Por qué? ¿Qué más puedo hacer? En vía administrativa ya no puedes hacer nada. Ujú. Esa es una de las problemáticas de este procedimiento administrativo en materia de reclamos en OCIPTEL, ¿no? O sea, para el usuario es más conveniente, de hecho, irse por el Occitel, que existe un problema que Occitel eventualmente pueda resolver con relación al subservicio. Exacto, ¿no? Que haya una equivocación de parte de OCIPTEL al emitir una resolución. Ujú, ujú. Ya, pero en un contencioso administrativo, ¿eso sí se podría eventualmente revocar? Sí, puede revocarse, ¿no? Tienes ahí el plazo de 3 meses para iniciar o para presentar tu demanda contenciosa administrativa y esto eventualmente se revocaría, ¿Hay ¿no? Se pronunciamiento sobre declararía esto nulo. en sede judicial, en sede contencioso administrativa? No tengo el dato exacto, Ujú. pero sí puedo decirte de que para una empresa, pues llevar un caso a un contencioso administrativo por un caso de calidad, un Claro. caso de 40 soles, como tú me Ujú. decías, no compensa mucho, pero eso no quita el perjuicio que se le genera. Para una empresa es más conveniente conciliar. Es un tema muy interesante porque el tubo de reclamos de OCIPTEL contempla la posibilidad de conciliación y de transacción, pero esto no se usa. ¿Por qué? No hay mayor, ¿qué será? No hay una publicidad de estos Pero, mecanismos. pero ¿no lo propone la empresa usuaria o tendría que abrirse un espacio dentro del proceso para que se los invite a conciliar? Podría ser, ¿no? Podría que se invite un espacio a conciliar, a poder transar, pero no siempre se hace. Y lo que siempre se recurre es al procedimiento administrativo y esto genera una sobrecarga en el OCIPTEL también y una sobrecarga en las empresas operadoras. Entonces, lo ideal sería poder llegar a estos otros mecanismos que Pero, también están ¿eso es contemplados. propio por denominarlo de algún modo, de la cultura Opsitel? Porque en Indecopi sí ocurre con cierta frecuencia el tema de las conciliaciones, ¿no? Claro. Sí, bueno, en una investigación que realicé hace poco, Ujú. ¿no? Me di cuenta que en los 3 meses que investigué no habían conciliaciones, no habían transacciones en Ociptel. Entonces sí me pareció de cierta manera alarmante, ¿no? Porque dije, oye, tanto procedimiento que tenemos, tantos clientes reclamantes, ¿qué hace falta para poder llegar a estos otros mecanismos? ¿No? Entonces yo creo que podría ser una labor tanto de empresas operadoras como de Ujú, OCIPTEL, poder publicitar esto ujú, o generar mecanismos más fáciles de acceso a esto. ujú. Si mi teléfono explota, Ya, Opsitel, Indecopi. Indecopi, correcto. Ajá, Indecopi. Correcto, Indecopi. Indecopi, es cierto. Ajá. Bueno que lo aclaremos. ¿Qué casos son los más frecuentes en empresas de telecomunicaciones, empresas proveedores, usuarios, en materia de protección al consumidor? O incluso en materia de Opsitel, si nos puedes dar algún contexto amplio. Ya. Empezando con OCIPTEL, por ejemplo, los reclamos más recurrentes son Ujú. reclamos por calidad del servicio. Si vamos, por Ya. ejemplo, a telefonía, me están llamando de un número, me están llamando y me dicen, oye, Rafael. No, yo no soy Rafael, yo soy David. Y al día siguiente otro número igual me llama, oye, Rafael. No, no soy Rafael, yo soy David. ¿Qué es lo que pasa? De que el número todavía no se terminó de cambiar la asignación, ¿no? Entonces está Mm, para otro titular. Por ejemplo, un reclamo por ujú, calidad en telefonía, ujú, un reclamo por calidad en servicio de internet, hay lentitud en el servicio, etcétera, ¿no? ujú. Y así, el artículo 28 del tubo de reclamos contempla
13 materias reclamables, ahora taxativas. Antes tenían una 13 materias reclamables ante Opsitel. ante Ociptel. Ya. ¿Y ese caso, por ejemplo, que me mencionas, es multable, es reprochable ante Opsitel? ¿O es que es una excepción de responsabilidad para la empresa? Porque la empresa podría decir, pero bueno, está tardando el sistema en pasar el número a esta otra persona de Rafael, a la otra persona, y por eso podría eximirse de responsabilidad o no. No podría eximirse de responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vas a hacer tu reclamo a Ociptel, Ya. ¿no? Digamos que en primera instancia te dan infundado. Y en segunda instancia, el Ociptel, el trazo dice, fundado tu reclamo por calidad. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si yo, empresa operadora, no doy cumplimiento dentro del plazo de la resolución que ha emitido el trazo, entonces me pueden abrir un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de resoluciones. Ujú. Entonces, ese es el mecanismo por el cual Ociptel genera el control del debido cumplimiento de las resoluciones de primera y de segunda instancia. Ujú. Correcto. Ahora, el tema de la señal. La señal de telefonía, no tengo señal, tengo pocas barritas en el extremo superior derecho de mi teléfono, no hay señal. Correcto. ¿Eso es materia reclamable también o es una excepción? ¿Es una exención de responsabilidad para la empresa? No, también, bueno, depende, ¿no? Si la señal no se da debido a un factor externo y ajeno a la voluntad de la empresa, Ujú. sí. Podría verse la posibilidad de que sea una forma de exención de responsabilidad. Ujú. Pero por lo general no es así. Esto sería una materia reclamable de falta de servicio, ¿no? Ya, pero Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé si en la zona donde yo me encuentro a lo mejor no hay cobertura? ¿Y cómo sé si es que o es que realmente ese problema es responsable de la empresa que me está proveyendo el servicio? a través de ¿Una los, pericia o claro, a través de los medios probatorios que la empresa operadora debe de ofrecer al momento de resolver en primera instancia tu reclamo. Por ejemplo, tú dices, no tengo señal, y la empresa operadora tiene que acreditar de que esa pérdida de servicio no se debe a un factor de ellos mismos. Por ejemplo, decir, mi detalle de consumos, claro, el detalle de consumo va a salir que no hay consumos, ¿no? Ujú. Pero aquí tengo mi histórico de cortes y activaciones y el servicio a nivel sistemas está activo. Entonces, ahí, por ejemplo, podría verse la posibilidad de que en algún momento un poste tuvo alguna falla, o si lo llevamos en un caso más práctico, el servicio de Ujú. internet, de que un camión pasó y tumbó los cables Ujú. y tu hogar se quedó sin señal, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, eso también podría verse como una exención de responsabilidad. Ahora, la empresa tiene la obligación de recuperar este daño, ¿no? De solventarlo, de solucionarlo. Tú reportas tu daño y haces un reporte por avería y en el plazo de un día, en ciudades, la empresa operadora tiene que solucionarlo. Si no Ujú. lo soluciona en el plazo de un día, ese reporte automáticamente se convierte en un reclamo de primera instancia por calidad e idoneidad en la prestación del servicio. En Ocitel. En En Ociptel. Ocitel. Ajá, Ahora sí. Con el tema de las portabilidades ahora. claro. Quiero cambiarme de una empresa a otra empresa, ¿no? Y la empresa que me brinda el servicio a la fecha no me la pone fácil, Ujú. ¿no? A pesar de que es mi derecho, no me la pone sencillo. Lo vamos a transferir al área pertinente, es lo que me responden de manera insistente y nunca me transfieren al área pertinente. Es decir, dicho, eh, a ver, es una verdad que todos conocemos, todas las personas que hemos querido migrar de una empresa a otra, simplemente no quieren que me vaya de la empresa, ¿no? Claro. Ya, en ese caso, ¿a quién recurro? Indecopy, Opsitel, y de qué manera y bajo qué argumentos. Vas a recurrir a los IPTEL bajo el reclamo de baja no ejecutada. Baja no ejecutada. Exacto. Esa es la materia reclamable. Baja no ejecutada, y la empresa operadora, en el plazo de los 5 días hábiles de haber interpuesto tu reclamo, siempre y cuando tú seas el abonado, es decir, el que contrató el servicio, Ya. tiene que darle de baja el servicio, independientemente de la resolución que va a emitir, Ujú. ¿no? Entonces, si la empresa operadora no hace esto
y emite resolución y tú apelas, el OCIPTEL te va a dar la razón. Y todos los cobros posteriores a los 5 días hábiles después de tu solicitud van a quedar nulos. La empresa operadora, si ya te cobró, tiene que devolvértelos. Y si no te ha cobrado, pero queda como deuda a ti, que suele pasar también, los tiene que anular. ¿Es rápido y económico ir a Ausitel? Es económico sí porque es una vía gratuita, Ya. pero rápido va a depender de la materia reclamable. Por ejemplo, un reclamo de calidad se resuelve en el plazo de 3 días. Un reclamo de facturación, dependiendo de la cuantía, se resuelve en 15 o en 20 días hábiles. Ya. Y un reclamo como el que estamos comentando, este caso hipotético, la El reclamo portabilidad, de baja se resuelve en 20 días hábiles. en 20 días hábiles. Ajá. Es por eso que el OCIPTEL ha realizado esta modificación que dentro de los 5 días hábiles de haber interpuesto el reclamo, tiene que darle la baja, siempre y cuando el reclamante sea el abonado. ¿Y de qué manera interpongo el reclamo? Hay varias formas, ¿no? El tubo de reclamos te dice que puede ser un reclamo presencial, ¿no? Te acercas a la empresa operadora o algún punto de atención, llevas tu reclamo en físico y lo presentas, ¿no? Puede ser virtual a través de su página web, ¿no? O puede ser telefónico también. Hablando de reclamos, David, ¿un reclamo puede suspender el cobro de mi factura? Sí, y esa es una de las particularidades de este procedimiento de reclamo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo realizo un reclamo por facturación debido a que no reconozco un monto reclamado, Ya. ¿ya? Por ejemplo, mi recibo es de 40 y me vino 50. Ya. No reconozco esos 10 soles. ¿Yo qué tengo que hacer? Pago los 40 y reclamo los 10 soles. ¿Ya? Ante Ausitel. Ante OCIPTEL. Ok. ¿Qué tiene que hacer la empresa operadora? Congelar ese monto de los 10 soles hasta que se resuelva tu reclamo en sede administrativa. Es decir, hasta que OCIPTEL emita su pronunciamiento o tu resolución de primera instancia quede firme. Es como una especie de medida cautelar. Por eso te digo que es una de las particularidades de este procedimiento de reclamos en OCIPTEL. O sea, si yo soy malicioso, puedo reclamar constantemente los 12 meses del año y congelar todo lo que debía pagarle a la empresa con relación a mi servicio de telefonía. Lamentablemente sí, ¿no? O sea, esto ya son reclamos por mala fe, que el OCIPTEL, bueno, saludamos que el OCIPTEL venga implementando cada vez más medidas para poder contrarrestarlos, pero se siguen realizando. Estos reclamos, hay personas que incluso realizan esto y que OCIPTEL ya tiene conocimiento. Los tiene identificados. Claro, ¿no? Y tienen su nombre, ¿no? Son personas tramitadoras. Así, ya. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas van reclamando y al final nunca pagan el servicio y tienen el servicio. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, es una especie de medida cautelar, ¿no? Mientras tú tienes el monto reclamado, no te pueden cortar el servicio y tampoco te pueden cobrar. ¿Y qué hacen las empresas frente a ese tipo de situaciones? Va a depender del caso a caso. Por lo general, el modus operandi de estas personas es realizar un reclamo y consignar una dirección física inexistente para poder notificar la resolución de primera instancia. Entonces, tú cuando vas a notificar la resolución de primera instancia, no hay dirección. O sea, ejercitan o movilizan todo el aparato de Ausitel, Exacto. hasta el notificador para que lleguen a un lugar donde a lo mejor no hay ni casas. Exacto, ¿no? Entonces, como no hay casas, no tienes dónde notificar, ya notificaste fuera de plazo. Y si notificas fuera de plazo, ¿Ya? ya arriba le tienen que dar la razón al usuario. Mira tú. Exacto. Mira tú. ¿Y eso requiere una modificación en la norma para neutralizar este tipo de modus operandi? Yo considero que como la norma actual, yo consideraría que no. Ya creo que es más un poco del expertise que va a tener la empresa operadora para poder contrarrestar esto. La norma te da la opción de que si la dirección es inexistente, puedes notificar a la dirección de instalación del servicio. Y por último, a la dirección del DNI, que tampoco está en la dirección de instalación. Ahora,
vas a tener que desplegar un notificador que vaya primero a la dirección inexistente, tome fotografías, realice la evidencia de que no existe y después vaya a la dirección que sí existe, la dirección de instalación, tome fotografías, notifique ahí bajo puerta. O sea, es todo un aparataje, como tú has dicho. Y otras empresas operadoras, que es lo que también realizan, comentarle a OSIPTEL mediante correo electrónico, mira, y exponerle el caso, para que OSIPTEL también tenga conocimiento de estos clientes. Correcto. Eso en claves jurídicas se le denomina abuso de derecho, ¿verdad? En el tecnicismo sí, es un abuso de derecho lo que cometerían estos clientes. ¿Ocurre con mucha frecuencia o es una práctica aislada? Sí ocurre con cierta frecuencia, para serte sincero. Ujú. Entonces es un problema que OSIPTEL también podría tomar cartas en el asunto, ¿no? De una manera quizás más contundente. Ahora, si nos vamos a Indecopi, Ujú. contempla la posibilidad de denuncia maliciosa. Sí. Ahora, ¿cuántos casos de denuncia maliciosa se conocen? En que Indecopi haya dicho, ¿sabes qué, consumidor? Tú has denunciado maliciosamente. Poquísimos. Casi ninguno. En mi experiencia, por ejemplo, yo no conozco ninguno. Y es un tema como que para investigar, para escribir, ¿no? Porque el Indecopi yo creo que se ve limitado por quizás por el extremo uso del principio pro consumidor. O sea, también, ¿cómo voy si me rige el principio pro consumidor, cómo voy a sancionar a un consumidor que realiza una denuncia maliciosa? Entonces, yo creo que quizás por ahí el Indecopi se ve limitado. ¿Debería hacerlo? Sí. Hay consumidores que utilizan el sistema de mala fe. Ujú, ujú. Vale, vale, está bien. Hay algunos otros temas polémicos, David, es muy interesante lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, a propósito de las multas, si es que acaso en el Indecopi, ¿no? Si es que un porcentaje de esas multas hay quienes dicen que debería ir para los consumidores, ¿no? Que ejercitan propiamente el, el Indecopi y que no reciben absolutamente nada a cambio. Algunos de ellos, aunque no es obligatorio, no te requieren un abogado para acudir al Indecopi, pero algunos de ellos sí contratan su abogado, fíjate, ¿no? O sea, gastan tiempo, recursos, etcétera, pero no reciben ni un solo sol de esas multas que el Indecopi impone contra las empresas que los han afectado. Claro. ¿Deberían o no? Mm, ¿Deberían recibir? Considero de que, bueno, por ejemplo, en el caso de las asociaciones de consumidores, Ellos sí reciben. sí reciben, ¿no? Reciben un porcentaje de la multa. Ahora, un consumidor solo que ha realizado todo su procedimiento y que ha ganado, puede requerir el pago de costos y costas, ¿no? Esto para cubrir un poco lo que es el precio que le cobró el El abogado, abogado. Ujú. ¿no? Ahora, si hablamos de una indemnización o algo que el consumidor, para que pueda haber satisfecho, ¿no?, todo el gasto en el que ha incurrido, podríamos quizás hacer incurrir, ¿no?, al Indecopi en mayores costos de tramitación de las denuncias. ¿A qué me refiero? Actualmente el Indecopi también está recibiendo más denuncias que hace años. Ujú. Una denuncia de protección al consumidor actualmente se resuelve en 1 año, año y medio, 2 años, ¿no? Cuando los plazos contemplados en el código son mucho menores. Imagínate qué sucedería si es que el Indecopi también faculta a dar indemnizaciones, porque actualmente no está facultado el Indecopi para dar indemnizaciones. Creo que los reclamos, las denuncias serían muchos más. Ujú. Y ahora, la pericia que tiene que tener el Indecopi para poder decidir en qué casos dar indemnizaciones y cuánto correspondería, lucro cesante, daño emergente, conlleva un análisis más extenso de esta denuncia Además, y se va a hacer más largo, hay quienes dicen, pues claro, Indecopi es una sede administrativa, ¿no? claro, No tiene por qué analizar lucro cesante y daño emergente, porque eso es sede civil. O exacto. sea, desnaturalizas por completo el sistema administrativista del Indecopi. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, estoy de acuerdo en ello, ¿no? El Poder Judicial, constitucionalmente hablando, es el que está facultado para hacer justicia, ¿no? Y tiene, yo creo que ya todo el aparataje para poder analizar ello. Yo creo de que el Indecopi es un órgano, es una entidad especializada, entonces debería de centrarse en ello. Sin perjuicio de ello,
una resolución de Indecopi puede ir directamente a un proceso único de ejecución en la vía civil. Entonces, de cierta manera, tú ya puedes ejecutar esta resolución o obtener algo en la vía civil de una manera más célere, porque ya un órgano especializado te ha dado la razón. Ya Ajá. en segunda instancia. Claro, cuando ya terminó en segunda instancia, en la vía administrativa esto y te dieron la razón. Ok, pero esa ejecución de la resolución en segunda instancia, el Indecopi, de alguna manera empujada por la vía civil, o sea, por un juez civil del Poder Judicial, ¿a eso te refieres? Claro, en caso no se haya ejecutado, porque también hay casos en donde las empresas no cumplen con esta vía, etcétera, puedes recurrir a ese procedimiento único de ejecución. Vale. Ujú. Vale, David, muchísimas gracias. Para concluir, me parece muy importante que volvamos a precisar las competencias de Ocitel y de Indecopi para que quienes vean esta entrevista sepan a dónde dirigir sus reclamos. Claro. Siempre que un problema, un malestar, tenga que ver con el servicio público de telecomunicaciones, va a ser dirigido siempre a Ociptel. Cuando el malestar no tiene que ver con un servicio público, llámese acceso a internet, telefonía, etcétera, si no tiene que ver con eso, va a ir a la vía de Indecopi. Perfecto, David. Muchísimas gracias por tu participación en la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Ojalá podamos tenerte más seguido por aquí para hablar de estos o algunos otros temas controvertidos, interesantes relacionados a telecomunicaciones y a protección al consumidor. Queridos amigos, me despido de todos ustedes aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Francisco Chuquicayata, permiso.